Buenas tardes a Pedro que está ahí. Vamos, si les parece, vamos a ver este tema, el tema 10 ya, Si se dan cuenta, ya estamos, tema 9, perdón, ya estamos prácticamente en la segunda parte, avanzando por ella de la asignatura, ¿no? Entonces, yo quería ver con ustedes 3 documentos muy brevemente, a medida de lo posible, 3 documentos que ha hecho el episcopado andaluz desde 1975 hasta nuestros días sobre la religiosidad popular en general y las hermandades y cofradías en concreto. Entonces, desde el Concilio Vaticano II aparecen las conferencias episcopales, algo que no existía antes, y dentro de la Conferencia Episcopal Española están los obispos del sur, y dentro de los obispos del sur están los obispos de dos provincias eclesiásticas, que son las que hay en Andalucía. La provincia eclesiástica de Granada, en torno a la archidiócesis de Granada, y la provincia episcopal a la que nosotros pertenecemos, que es la de Sevilla, en torno a la archidiócesis de Sevilla. Y han ido redactando documentos, en concreto, estos 3 que tienen ustedes ahí. El catolicismo popular en el sur de España, primer documento. Nuevas consideraciones pastorales sobre la religiosidad popular. Y el tercer documento, el de 1988, que es el que más nos afecta a nosotros, centrado en las hermandades y cofradías. El primero es de 1975, el segundo de 1985 y este que hemos dicho de 1988. Bueno, pues aquí están los que redactan en ese momento los documentos, que prácticamente es el mismo ciclo. Tienen ustedes aquí a la izquierda a don Antonio, ¿verdad? Don Demetrio, por ejemplo, que era entonces obispo de Córdoba, recién nombrado el obispo de Sevilla, que ya no está, el obispo de Granada, y obispo de Málaga, que había sido obispo de Cádiz, ¿verdad? Bueno, pues vemos un poquito. Este documento de 1975, ¿vale? Es un documento muy importante porque está redactado al final del franquismo, ¿vale? 1975 es un momento en el que la Iglesia española está en una situación muy convulsa, porque por un lado se les ha educado a la Iglesia en general y a los obispos en concreto con un modelo político que es el modelo del nacionalcatolicismo, y por otro lado hay un documento del Concilio Vaticano II que es el documento Dignitatis Humanae, en el que se critica esta unión entre Iglesia y Estado como caracterizaba al régimen franquista. Y entonces, bueno, pues los obispos pues tienen que ver cuál es esa situación y emprenden un documento que coincide prácticamente con la muerte de Franco. Muerte de Franco, recordarán los que lo vivieron, pues fue en noviembre de 1975. Se inicia además la democracia y hay un pluralismo de ideas en la sociedad que tiene que ser reconocido y aceptado por todos. Y por eso este primer documento es un documento prudente que se plantea como objeto de estudio y de diálogo, en el que de entrada, y esto es común a los 3 documentos que vamos a ver, los obispos alaban y respetan la religiosidad popular, no como algo solo de la gente más dotada, sino como el modo de vivencia de la fe de muchos fieles. Y esto es parte esencial, como es parte esencial de la vivencia cristiana, insisten en ello, pues hay que purificarla, como hay que purificar todos los demás aspectos de la fe. Y entonces, como siempre se ha hecho en la fe cristiana, la fe se introduce en las diversas culturas, coge lo bueno que hay en ellas, se ha hecho antes, tenemos que hacerlo ahora y habrá que hacerlo en el futuro, y entonces pues va hundiendo sus raíces en el fondo de la existencia humana, que como indican los obispos, en el caso de Andalucía, tiene 6 elementos muy valiosos y que son como característicos, si ustedes me lo permiten, de nuestra alma, del alma andaluza. El primero, la honradez y limpieza moral. El segundo, la mesura y el buen sentido, la estimación de la cultura y el gozo por la belleza. El tercero, la intensidad con la que se vive el presente y su profunda filosofía sobre la vida y la muerte. En cuarto lugar, la capacidad de apertura y acogida. En quinto lugar, el fértil ingenio y un inagotable buen humor. Y por último, la larga paciencia para soportar las privaciones. Esto, que son grandes virtudes, están unidas a 3 taras, a 3 defectos que los obispos mencionan, y también son muy nuestros. Si es muy nuestro lo otro, es muy nuestro esto.
una cierta desidia indolente, un fatalismo conformista y un individualismo fortísimo. Y hay que desarrollar una actitud constructiva y renovadora que además coge impulso especialmente en el Sínodo de Obispos de 1974, al que han ido los obispos españoles, que hay un momento de este sínodo en el que luego en el documento, en la exhortación apostólica que plantea el Papa San Pablo VI, pues habla específicamente de la religiosidad popular y de su valor. Se ha ido ya el presidente del Consejo, así que hay que oír como sea. Entonces, los obispos plantean 6 grandes cuestiones. 6 grandes cuestiones que hoy, pues a 75, 25, 57 años de este documento, pues que hay que seguir peleando. El primero, en el que estamos, la formación doctrinal. El segundo, la vida interior. El tercero, la práctica religiosa. En cuarto lugar, el comportamiento moral privado y social. En quinto lugar, la participación en la pastoral diocesana. Y en sexto lugar, el compromiso cristiano. Esto es, por un lado, un planteamiento que se oferta a las hermandades y cofradías, en general a la religiosidad popular, con la idea muy clara, de la que habló el padre Antonio hace un momentito, de que esto es camino de santidad en las hermandades. Es decir, que si se cuida la formación doctrinal, si se vive una verdadera vida interior de trato con el Señor, si hay una regularidad y una profundización en la práctica religiosa, si el comportamiento tanto social como privado es acorde al de un cristiano, si se participa en la medida de lo posible en la pastoral diocesana y si hay un compromiso, pues entonces se pueden hacer muchas cosas buenas. El gran objetivo, dicen los obispos en este primer documento, la página 97, es que los misterios cristianos han de ser verdaderamente celebrados por todo el pueblo. Y eso, el cauce, la autopista, el camino perfecto, es la religiosidad popular. Y para ello, pues hay que intensificar la pastoral litúrgica y la pastoral misionera. En esta idea que os planteaba el primer día, no 2 cosas que van unidas hacia el mismo camino, sino una cosa que está dentro de la otra. Este primer documento nos habla de la importancia de la pastoral presacramental, de la comprensión profunda del misterio de María y de que las devociones privadas y legítimas se tienen que complementar, no tienen por qué desaparecer, pueden crecer, pero se tienen que complementar con la piedad litúrgica y la piedad comunitaria. Esto es un resumen muy breve, porque es lo que pretendo de este primer documento. Es un documento que pueden encontrar ustedes en internet y que si se lo leen, pues sería estupendo, ¿no? Nos vamos al segundo documento. Muy poquito tiempo después, 10 años, los obispos ven conveniente que hay que volver a revisar estos documentos y ver entonces cuál es la situación de Andalucía y cuál es la situación en general de la religiosidad popular. Con un elemento intermedio, si en el documento anterior era una cuestión eje interna, la muerte de Franco, el inicio de la democracia, y en era la exhortación apostólica que San Pablo VI hace inmediatamente posterior al Sínodo de Obispos, el gran golpetazo que afecta tanto a España como a la Iglesia en general es la presencia de San Juan Pablo II y en concreto la presencia en España en 1982, que provoca una dinámica enorme. Los que lo vivieron, yo tuve la suerte de vivirlo en muy primer plano, era un joven estudiante en la universidad, aquello fue una auténtica revolución. O sea, fue poner, además, en una circunstancia compleja, que recordarán, 1982, con todo el derecho del mundo, porque ganó en las urnas, gana el Partido Socialista, pero en una situación compleja, de que no se sabía qué iba a pasar con aquello, circunstancia compleja, viene el Papa en ese momento, que un hombre muy fuerte, con un gran dinamismo, con mucha claridad en las ideas, con un profundo... yo me había criado, yo me había criado en la conciencia de que la religiosidad popular era eso, una cosa allí que había quedado como una especie de residuo. Si yo, pobrecitos míos, que seguro que eran unas personas santísimas, pero a mí no me enseñaron los sacerdotes a tener devoción a la Santísima Virgen. Esto es una cosa que se había perdido, que además había sido muy alta. Ver a ese Papa profundísimamente enamorado de María, por ejemplo, una cosa
que nos descolocó, porque era un gran intelectual, era un gran pastor y era uno de nosotros, era uno de nosotros. Cuando en Sevilla él dice, ¿verdad?, aquello, le dice, especialmente a los del Rocío, dice, ya sé que estáis con el polvo del camino, y convierte el polvo del camino y lo refiere al sacramento de la penitencia. Pero dice, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Esto es otra cosa, ¿no? Ese ir directamente, el Papa Benedicto menos, porque es otro talante, Papa Francisco lo ha continuado muy claramente, ¿no? Bueno, pues esto provoca y plantea este documento 10 grandes orientaciones. Primero, las voy leyendo, quizá todo muy pegado, ¿no? Primero, poner de relieve el carácter religioso y eclesial de las manifestaciones de fe populares, que en estos 10 años de democracia se han convertido en lo que se llamó desde un punto de vista político, algunos se acordarán, manifestaciones culturales. Y por tanto se hacían, pero corrían un enorme riesgo de perder su identidad fundamental, que es la religiosa. Segundo, hay que evitar por esto la apropiación política de las manifestaciones del catolicismo popular. Está aquí todo el mundo, dispuestísimo. Tercero, aunque no se puede separar lo cultural de lo religioso, no se puede reducir lo segundo a lo primero. Hay que recuperar el valor religioso y cristiano de los diversos símbolos, incorporando acciones pastorales a las celebraciones populares, que habían sido muy dejadas de lado por el clero. Y por tanto, se convirtieron en algo que funcionaba un poquito pues, como podía, ¿no? En quinto lugar, hay que reflexionar sobre las nuevas situaciones pastorales. Luego hay que crear la conciencia colectiva de la importancia del catolicismo popular, formando a los dirigentes de las hermandades y a los sacerdotes que las atienden. Este documento es un documento trascendental, y no solo para las hermandades, como va a ser el siguiente, sino fundamentalmente para los directores espirituales. Este documento, la misma actitud del Papa Juan Pablo II y por tanto de los obispos, pues lo lleva manifiestamente a una conciencia en los directores espirituales que tienen que mirar a las hermandades de un modo distinto a como las miraban. Lógicamente esto va a depender mucho de la formación de las personas, va a depender un poquito de su origen, de todo ese proceso iconoclasta que yo os comenté inmediatamente posterior al concilio, pues que si está en la formación de una persona le va a costar mucho trabajo salir de ahí. Pero es muy importante, impedir el traspaso caprichoso de algunos elementos folclóricos dentro de la celebración de los sacramentos, unir la atención a la pastoral popular con las otras que se dan en la Iglesia, dedicar una atención singular a las fiestas patronales, profesionales y romerías, y dedicar una atención especial a las hermandades y cofradías. Si el documento anterior era un documento casi de índole sociológico, planteado y abierto a la comunidad andaluza, los obispos están empezando a recuperar su función de pastores, y entonces están viendo que se tienen que ocupar de estas cosas. El documento de 1985 no lo menciono más porque quiero centrarme en el tercer documento, que es el que a nosotros nos afecta más, que es el documento de 1988. Este documento hace fundamentalmente referencia a la revitalización pastoral de las hermandades y está impregnado del espíritu apostólico del Papa San Juan Pablo II. Hemos dicho, ¿verdad?, 3 documentos que responden a 3 cuestiones distintas. Primero, muerte de Franco, inicio de la democracia, momento muy complejo. Sínodo de Obispos del 74, produce el primer documento. Segundo documento, venida de Juan Pablo II a España, nuevas condiciones que se van estableciendo en esos 4 primeros años de gobierno del Partido Socialista, ¿vale? Ya se había instaurado la ley del divorcio con el partido de Suárez, pero ya se instala la ley del aborto, ¿vale? Y una serie de tesituras, complejidades, ya se empieza a hablar, fíjense ustedes el tiempo que ha pasado, de rebatir, ¿verdad?, pues, los acuerdos Iglesia-Estado. Todo esto siempre aparece como amenaza. Ahí aparece el segundo documento, y el tercer documento del año 88 responde al 7º Sínodo de Obispos. En el 7º Sínodo de Obispos, que está centrado en el laicao, el Papa Juan Pablo II escribe una exhortación apostólica importantísima, una exhortación apostólica de la que se hablará dentro de 100 años, que es la Christi Fidelis Laici, donde aparece eso que el padre Antonio les ha comentado,
que todos los bautizados están llamados a la santidad, están llamados a la plenitud de la vida cristiana. Y lo tienen que hacer desde sus propios medios. No lo tienen que hacer imitando a la vida de los religiosos, que es una vida magnífica, ni imitando la vida del clero, sino santificándose en las tareas ordinarias de su ejercicio profesional, de su vida ordinaria, de la vida familiar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo esto es una eclosión doctrinal cogida por el magisterio, aprobada por el sínodo de obispos y que lógicamente revierte en uno de los cauces fundamentales la presencia de los laicos en la Iglesia, que son las hermandades y cofradías. Por tanto, da lugar a este documento. Si ustedes se quieren leer uno de los tres, yo les rogaría que se leyeran el tercero. Ya digo, tiene un carácter sociológico el primero, tiene un carácter programático el segundo y tiene un carácter claramente definido. De este documento sale la última revisión que hay de la Organización General de las Hermandades y Cofradías. Entonces, 20 años del Concilio Vaticano II han pasado y además resulta que en 1982 han ido los obispos a la visita ad limina, los obispos españoles, y vuelven a ir de visita en 1986. Y hay varios documentos del Santo Padre que yo comento en la segunda visita ad limina con los seminaristas. Yo les doy un seminario sobre religiosidad popular y uno de los documentos que comentamos es precisamente uno de los discursos del Papa San Juan Pablo II a los obispos en esa visita ad limina. ¿Y qué plantea el documento recogiendo estos planteamientos del Santo Padre? Pues que hay que concienciarse de 5 grandes elementos, que van en la línea de los 10 que hemos visto antes. Primero, una creciente formación cristiana, una participación más activa en la liturgia y en la caridad, un mayor dinamismo apostólico, el fortalecimiento de los vínculos de comunión con la Iglesia y la incorporación de hermandades y cofradías a la acción misionera y evangelizadora. Y todo ello desde una triple perspectiva. El bautismo, en primer lugar, por el que se pasa a participar de la única misión de Cristo, la Iglesia, de la que las hermandades forman parte. ¿Vale? La incorporación que determinadas personas puedan tener una vocación particular, muy buena y muy santa, sin la que la Iglesia no existiría, como pueden ser los religiosos, las religiosas, mujeres maravillosas que tenemos ahí atendiendo la puerta, y que ni se imaginan ustedes cómo vivifican esto, desde su profunda santidad, gente muy buena, muy dispuesta a servir. De los sacerdotes, el bautismo es la vocación fundamental a la que el cristiano está llamado. Y estos elementos, misión de Cristo, Iglesia y hermandades, no se pueden separar. La fe sin obras, dicen los obispos, es palabrería. El culto sin fe se convierte en teatro. La caridad sin culto es filantropía. La comunión vaciada de su contenido teológico es pura organización humana, es política. Y por eso los obispos plantean 8 grandes caminos a construir. Primero, practicar la caridad en la caridad, fraternidad, solidaridad y animación cristiana de la sociedad, con libertad e independencia. Segundo, profesar un culto a las imágenes que lleve a Dios, lo que ha sido siempre un medio, un camino. Tercero, jerarquizar y armonizar la vida litúrgica y los ejercicios piadosos. No tienen que desaparecer, pero deben estar armonizados en el conjunto de la vida cristiana. 4, vivir la devoción y el culto a María como lo que es un camino que conduce a Cristo y a los demás seres humanos. En quinto lugar, intensificar la evangelización y la catequesis. Después, vivir la pasión de Cristo como llamada a la conversión. No puede ser algo que pase ahí, que nosotros vemos pero no miramos, y todos sabemos la diferencia que hay entre el verbo ver y el verbo mirar, ¿vale? Que no miramos, y que bueno, que está muy bien, sacamos, nos gustan determinadas cosas, pero no acabamos de profundizar en lo que se nos está entregando. Actuar con conciencia cristiana y eclesial en la administración de los recursos, esta insistencia de que si hay que dar caridad y si hay que mostrar un ejemplo a la sociedad, pues evidentemente las hermandades pueden tener lo que tengan, y el lucimiento de las hermandades es importante, pero debe estar situado en un contexto, en ese contexto.
Y por último, salvaguardar la identidad cristiana en relación con la cultura y las entidades no eclesiales, que se va perdiendo conforme van pasando los años. El documento define a las hermandades como asociaciones de fieles cristianos conscientes de su pertenencia a la Iglesia. Y esta definición tendría que quedarnos grabada. La repito, asociaciones de fieles cristianos conscientes de su pertenencia a la Iglesia. Personas que han asumido libremente su bautismo y que, por tanto, deben sentirse Iglesia. Y un punto importante de apoyo en la reevangelización de la sociedad. Los obispos son conscientes de lo mucho que las hermandades contribuyen al florecimiento de la vida cristiana y tienen la esperanza de que puedan ser el cauce, lo son, para la fe de muchas personas, para que crezcan en la fe. Y por eso animan a las hermandades a dar un salto esencial en dos aspectos. En primer lugar, y fijaros, seguro que cada uno está pensando en su hermandad, cuánto hemos avanzado en estos aspectos, que podían ser importantes en algunos, pero tenemos que pensar del 88 a hoy. ¿Cuáles son esos dos aspectos? El amor fraterno y, en segundo lugar, la solidaridad con los que sufren. Hay que llegar a todas las personas o grupos que sufren abandono, soledad, incomprensión y marginación. Las hermandades nacieron con un sentido existencial que no se puede perder y los obispos lo recuerdan, y a la vez los hermanos deben mantener una cierta distancia crítica con respecto a cualquier ideología o mediación sociopolítica. Y por eso dicen los obispos, y lo dicen con orden de cierto mandato, que las personas que ocupen cargos políticos relevantes deben abstenerse de participar en el gobierno de las hermandades. Y he sacado a estos pobres, que no es que yo sepa que ninguno esté metido en política, simplemente era una fotomona, y yo prefiero sacar fotografías que no sean nuestras, para que ustedes no digan, pues sácanos de quién, pero no sácanos el otro, y tal, porque luego la vida es compleja. Salvo, como ustedes comprenderán, el Cristo de la Misericordia, Cristo de la Misericordia, Cristo del Descendimiento, que es muy especial, ¿no? Para mí. Bien, se pasa a comentar tres aspectos, tres aspectos que van a ocupar el centro de otras charlas, el culto a las imágenes, que ya hemos visto en sesiones anteriores, las salidas procesionales, a las que dedicaremos la sesión 12, y la devoción a la Virgen María, que ocupa la 13. Los obispos insisten en que las hermandades son uno de los cauces más importantes para la fe de nuestro pueblo y han arraigado de forma singular a las personas más humildes y sencillas, por las que Dios tiene una predilección singular. Y sería una traición a Dios y a esas personas. El lenguaje es muy de San Juan Pablo II. Los obispos han aprendido a cómo tienen que plantear las cosas. Y sería una traición a Dios y a esas personas que ese cauce de vida cristiana no fuese eso, un cauce de vida cristiana. Aquí habrán visto ustedes que nos han tenido que arreglar pues toda la cañería, menos mal que no ha habido que estropear la solería esta sevillana, que es antiquísima, ¿no? Pero ¿por qué? Porque hace falta una conducción buena del agua. Y el agua tiene que llegar y tiene que llegar bien. Bueno, pues nosotros somos el cauce. Si han visto las típicas películas de la India, la gente construye su casa con agua corriente porque se pone debajo de la tubería y hace un agujero, ¿vale? Bueno, pues nosotros tenemos que ser ese cauce que lleva agua buena, ese cauce que lleva sangre limpia, a las personas. Entonces, las hermandades de pasión, dicen los obispos, tienen que tener un papel singular, mostrar a la humanidad que nos rodea el amor hasta el extremo que Cristo ha vivido en la cruz. Y han nacido para contemplar y dar culto a la pasión del Señor, provocando una llamada a la conversión. Y tienen que hacer eso, esa llamada a la conversión solo será posible, lógicamente, si intentamos estar convertidos o si intentamos estar en camino de conversión. Y por eso los actos penitenciales externos se convertirán en savia viva cuando provoquen actos de penitencia interior. La cofradía debe situar al ser humano delante de Dios y reavivar el pleno sentido teológico de la penitencia, de tal manera que los hermanos se sepan llamados a una verdadera conversión, que implica una transformación del corazón y no solo un acto extrínseco. Cuando yo salía en la luz y el agua, hace muchos años, mi padre ha trabajado en servicio eléctrico prácticamente toda su vida,
Resulta que teníamos mucha relación, ¿verdad?, en la calle San José con Movarí, con Prigana, se acordarán algunos de ustedes, los que tienen mi edad. Y resulta que teníamos un hermano que no aparecía nunca, pero que el día de la procesión aparecía el hombre con 3 o 4 cruces. Y nos planteamos si no sería más ventajoso para Movarí y para la propia hermandad que llegara a un acuerdo económico, porque este hermano cogiera una nevera de vez en cuando y la trasladara, ¿verdad?, a la gente que compraba aquello. ¿Por qué se hacía este comentario? Porque luego una persona conocida del barrio y el acto de penitencia es siempre bienvenido. Pero claro, luego el hombre se dedicaba a otras tareas, ¿vale?, como a la cata de vinos y demás habilidades muy conocidas, ¿eh? Lo digo porque era una cosa absolutamente reconocida, ¿vale? Entonces, claro, aquello era, cuidado, ¿no? Pues ya digo, cada año con 3 o 4 cursos, 2 o 3 cadenas, estaba muy bien, estaba muy bien. Pero bueno, a ver qué hacíamos con aquello. Hay que tener la pasión del Señor, como modelo de referencia que constituye una gran exigencia para todos los miembros de las cofradías. Es una llamada a cumplir en todo, incluso en el dolor y la dificultad, la voluntad del Padre Celestial. Y a su vez, no hay fe cristiana, no hay en la fe cristiana muerte sin resurrección. Sin ella la pasión no está completa. Y la muerte en la resurrección de Cristo ha sido vencida por la vida. Y por eso los obispos animan a los cofrades a participar activamente, ya lo hemos dicho, en la vigilia pascual, la vigilia de las vigilias, la ceremonia litúrgica, por definición. La renovación de las hermandades pasan por 2 aspectos fundamentales. El primero, una actitud misionera que les permita avivar la dimensión apostólica de la fe. Cristo resucitado nos envía a predicar su palabra. No le dice a algunos escogidos, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Se lo dice a los que allá había adelante, que era gente muy normalita, ¿vale?, como nosotros. Y en este mundo cambiante que se alegra progresivamente de la fe, las hermandades están llamadas a una nueva inculturación. De modo, dice el texto, que sea posible una íntima transformación de los auténticos valores culturales por su integración en el cristianismo. Lo hemos hecho en el siglo I, lo hemos hecho en el siglo V, lo hemos hecho en el X, en el XV, lo hemos hecho en el XX, lo tenemos que hacer en el XXI. ¿Vale? Hay que pensar modos nuevos de espiritualidad, de piedad, que llamen la atención a los seres humanos de nuestro tiempo. Y por eso las hermandades tienen que entrar en una dinámica de formación permanente, que permita a sus miembros crecer en un plano inclinado por el que adviertan que el alimento de la propia fe es el aspecto más importante y trascendental de su vida. Y por eso es tan importante que vayamos metiendo poquito a poquito, se trata aquí de torrar a la gente, el tema de la lectura y meditación de la Sagrada Escritura, de la oración asidua, personal y familiar, de la participación frecuente en las ceremonias litúrgicas, de la penitencia personal y sacramental. No solo en la vida de la hermandad, sino en sus actos cotidianos, porque los cofrades están llamados a dar testimonio de su condición de católicos, comprometiéndose en lograr también una vida más justa en la que reine el amor. Primer aspecto, por tanto, la misión, en el amplio sentido que el cristianismo tiene. Segundo aspecto, la comunión eclesial. Comunión eclesial que siempre puede crecer y a la que dedican atención los obispos. No puede ser término común entre nosotros las fraternales puñaladas, ¿verdad? En el que uno, después de decirle al otro que somos hermanos en Cristo y en María, espera que se gire lo suficiente para no hacerse daño en la mano, para clavarle el puñal bien clavado, ¿vale? Esto no puede ser, o sea, nos tenemos que querer, nos tenemos que querer. Tenemos que querer a cualquiera. Imagínense ustedes a los que comparten la fe. Tenemos que querer a la gente. O sea, esta memoria maravillosa, increíble, para presentarse en un concurso de la tele, que tiene el personaje de los agravios producidos por otras hermandades en los últimos 50 años. O sea, a mí me pasa cada 3 por 4. Vamos a prestarle no sé qué que nos ha pedido no sé quién. Silencio, nadie afirma positivamente. Yo le voy a decir, claro, claro. Bueno, vale.
Pero tendremos que tener en cuenta que en marzo del 73 nosotros les pedimos una no sé qué para poner un florero y nos dijeron que no. Pero, tío, ¿cómo es posible que Dios se acuerde de aquello? ¿Se le va a permitir a no sé quién tal? Sí, sí, pero te recuerdo que una vez que llovió, nosotros le pedimos que nos abrieran su iglesia y nos la abrieron. ¿Cuándo fue eso? No, yo no estaba, pero lo recuerdo que me lo han comentado. La historia es tremenda, tío. Vamos a amar a la gente, hombre. Vamos a querer a la gente. Que es además el camino para que nos tratemos bien nosotros, ¿eh? Porque claro, en esta situación de inseguridad, como me voy a fiar yo de estos. Ahí hay que crecer, ¿eh? Tiene que pasar también a ser una vida de comunión orgánica en las parroquias a las que pertenecen, de modo especial en el Tríodo Pascal. Y por eso los obispos, que saben el percal que tienen alrededor, hacen una llamada especial a los sacerdotes para que conozcan mejor y ayuden más a las asociaciones de seglares. La participación genuina de las hermandades en la vida de la Iglesia depende mucho de la presencia ministerial de los directores espirituales. ¿Vale? Es que esto es fundamental. Esto se lo digo yo a mis muchachos. Pero vamos, les digo tantas cosas, luego no me hacen ni caso. Pero esto es importante. Yo les digo a ellos que si es que tenéis en las hermandades a la gente mejor que podéis tener en las parroquias. Pero hay mucho recelo. Es que claro, hay historias todavía. Al parecer en San Lorenzo, eso me han dicho, hay un San Francisco de Asís que era uno de los varones nuestros, que nos quitó uno de los directores espirituales, lo vistió de franciscano, perdonadme, del golpetazo que le da la gafa. Y allí está. En la Catedral Vieja. Catedral Vieja. En la Catedral Vieja hay 3 o 4 bancos venerables de antigua madera buena con el escudo de la Hermandad del Descendimiento. Yo, bueno, a ver si le toca a uno de mis muchachos, ya llegará pronto, el ser párroco. Ya tengo 4 o 5 párrocos aquí en Cádiz, o sea que este párroco iré un día con un camión a decirle que yo, dame esto a andar. A ver qué va a hacer el párroco de San Lorenzo con eso. Y en la casa de hermandad no cabe. Pero bueno, sí, pero ¿cómo? O sea, hay personas maravillosas, ¿eh? Que no estoy criticando, al contrario, de una virtud que ojalá yo llegue a ella. Que cuando se reparte, nosotros, gracias a Antonio, que no está aquí, el anterior hermano mayor, Antonio insistió mucho, tenemos que intentar ir a la mayor de las funciones principales, a todas las que podamos. Y entonces nos las repartimos. Las que no le gustan a nadie me las como yo. Encantado. Y voy mucho a Santa Cruz, porque hay personas, yo no puedo pisar Santa Cruz mientras estén allí nuestro. Digo, y no va ni siquiera a hacerle foto a los pasos. Y yo, bueno, a ver, pero no miro para ese lado de la iglesia, ¿vale? Y a Dios lo agravio, vamos a dejar detrás, ¿no? No está, además, ¿no? Y hay que darles 100 días a los directores espirituales, los pobres, ¿eh? Que llegan, y además llegan en septiembre, llegan con los cultos a lo mejor de la Virgen, y nosotros decimos al nuevo, se la vamos a dar, pero bien clavada. Mira, que vamos a ocupar el altar mayor, que es lo que siempre hacemos, ¿eh? Y que nos vamos a quedar aquí hasta diciembre. Y el pobre a lo mejor dice, vale, y luego habla con el otro párroco y dice, si estos tíos les he prohibido yo estar en el altar mayor desde hace 5 años, claro, ya serían las cosas, ya empiezan los problemas de la historia. Cuidado, vamos a ir despacito, ¿vale? Vamos a ir despacito. Bien, el fin, lo dicen los obispos, es desarrollar con plenitud el sacerdocio común que tienen todos los fieles. Para eso están los directores espirituales en la hermandad. Y como las hermandades tienen una posibilidad inestimable para el ejercicio fructuoso del ministerio pastoral, que no es decidir cuándo se sale o quién sale, que no es decidir quién es el tío que lleve el paso o quién no lo lleve, que no es decidir tal, sino administrar los sacramentos. Claro, pero para eso hay que tener al director espiritual entretenido en lo que tiene que estar. Pero si nosotros no hacemos la acción apostólica con los demás hermanos de ponerle a la gente, pues se aburrirá y empezará a pensar si le gusta el sitio donde están los faroles. Esto es muy simple, y muy sencillo. Esto es de verdad, o sea, yo he tenido una relación
por el seminario y luego por la hermandad muy directa con unos cuantos directores espirituales, y si tú al director espiritual lo pones a lo que tiene que hacer, el director espiritual es absolutamente feliz. Y si no, pues empieza a darle vueltas al coco, ¿vale? Y esto se está grabando, o sea, que va a caer a mí, va a ser espectacular. Pero es así, esto es así, si no nos engañemos, esto es así, ¿vale? Entonces, claro, lo que hay que hacer es ponerle al cura a la gente a tiro, para que haga de cura. Facilitarle a todos los hermanos cofrades el encuentro con el Señor a través de los dos sacramentos fundamentales, penitencia y Eucaristía. Y esto no es un problema, lo digo en serio, esto no es un problema de las hermandades y cofradías, esto es un problema de las hermandades y cofradías de Cádiz. Este tema está muy integrado que el párroco vaya en la procesión de la hermandad confesando gente. Está muy integrado, en Andalucía en bastantes sitios. Y esto es cuestión de dar un empujón y empezar por lo de la Junta de Gobierno, que viene bien un bañito, viene bien a todos. Yo me confieso toda la semana, o sea que no les digo nada del otro jueves. Pero si esto es fundamental. Claro, entonces yo tendría que verán ustedes cómo la gente se deja de rollo. Porque la gente con el corazón aclarado resultan las cosas mucho más fáciles. Termino, Por eso dicen los obispos, todo lo que he contado está en el documento, Yo no me estoy inventando nada. Por eso los directores espirituales actuarán siempre en comunión con el obispo y con los párrocos, ¿vale? Y en cuanto que son asociaciones públicas de la Iglesia, las hermandades deben estar erigidas canónicamente y deben tener adaptados sus estatutos a las normas canónicas vigentes. Menciono una cuestión que aparece en el documento, es un minuto porque vamos a terminar bastante pronto, que puede ser polémica, pero lo tengo que decir. Es decir, nosotros en las hermandades acogemos a todas las personas, a todas, con independencia de su situación canónica. Pero tenemos que tener un poquito de cuidado cuando hacemos actos públicos de las hermandades, que no son actos magisteriales, pero son cuasi magisteriales. Cuando hay una conferencia, cuando hay un pregón, de que la persona que dé el pregón sea una persona que tenga una vida arreglada. Que, ojo, que seguro que esa persona va a estar en el cielo mucho más antes que yo. Si es que eso yo no me lo planteo. Pero yo no puedo confundir. Entonces tengo que ver. Y tengo que, cada vez que nos reunimos en la Junta de Gobierno y decimos, ¿quién va a hacer el pregón de la Virgen este año? Y hay 3 candidatos. O 3 candidatas. Mejor que mejor. Tenemos que hacer la preguntita de rigor. ¿Esta persona está casada? Y está casada sacramentalmente y vive con su marido o su mujer. No hay ningún problema en que una persona esté separada, especialmente si no ha sido la persona culpable de esa separación. Pero lo que no podemos es sacar en nuestras redes, vamos a invitar a Miguel Ángel García Mercado. Y Miguel Ángel García Mercado se dedica a poner los 3 meses siguientes en Instagram su contacto con todas las rubias de Cádiz. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Ponemos y decimos, no, vamos a elegir a Juanito. Y Juanito, el último artículo que escribió en el Diario de Cádiz, lo que planteaba es, yo pongo las cerillas para quemar la iglesia más cercana. Y ya, como, señores, por favor, un poquito de tentén. ¿Me entendéis? Que estos son preguntitas que podemos hacer. ¿No? Esta persona, a ver, esta persona, muy bien, que lo haga y maravillosamente. ¿Me entendéis? ¿Verdad? Yo creo que esto. Dedica un último apartado al valor de los santuarios y de las ermitas. Los obispos concluyen indicando que estas fórmulas de fe, deben ser conducidas al centro de toda piedad sólida. Y si solo tuviera que hacer una pregunta en este curso de liturgia y piedad popular, que prácticamente la he dicho en todas las sesiones, ¿cuál es el centro de la fe y cuál es el centro de la liturgia y cuál es el centro de la piedad? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale? No hay otro centro, no hay otra piedra que pueda sustentar este edificio tan pesado. Y ese debe ser el camino. Y por eso hace una llamada a la sencillez, a la humildad, pensando en la humildad del Señor, en la humildad de la Virgen, en la humildad de los santos. Y este debe ser la tarea, el estilo de la tarea cristiana de los cofrades. Y no puede haber
rivalidades, ni enemistades, ni afán de protagonismo. Estos buenos señores aquí sujetándose el arma, ¿verdad?, unos a otros para evitar. Bien, los obispos ponen las hermandades bajo la protección de la única que pueden poner, la protección de la Santísima Virgen, la Virgen Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Y prácticamente con esto termina el documento. Dice, ella nos acompañará en los momentos de sufrimiento y de dolor, en nuestra debilidad y pecado, para acercarnos a su Hijo y darnos fortaleza y esperanza. Bueno, pues nos vemos la próxima vez, ya la sesión décima, sesión décima en la que vamos a hablar de la cofradía como comunidad de seguidores de Cristo. Pues nada, nos vemos la semana que viene.